Y vamos a seguir conversando sobre esta nueva Constitución. Y ahora nos vamos a abocar al artículo 1 del borrador de esta nueva Constitución. Y aquí está don Levi, ¿no es cierto?, para explicarnos detalladamente puntos importantes para poder entender de qué se trata esto. No sé si lo podemos leer, sí, para poder... Sí, por favor. Sí. El artículo 1 dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una república solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Entonces ahora vamos a desmenuzar esto. Sí, eso sí. Son hartas cosas que comentar de ese artículo. En general uno no puede tomar ese artículo y leerlo como una declaración sin un trasfondo. Hay hartos conceptos que están ahí instalados que de alguna forma dando sustento a qué es lo que se está diciendo. Y no es lo que yo voy a comentar no es una interpretación del artículo, sino es simplemente tomar algunos elementos y referirme a cuál es la definición de esos elementos que ahí aparecen. Uno de los elementos que están ahí establecidos dice que Chile es un Estado social y democrático. Bueno, aquí aparece ya un principio fundamental porque este artículo está en el concepto o está en el apartado de principios constitucionales. ¿Qué significa un principio constitucional? Es la base de cualquier discusión. Pueden existir otros artículos, inclusive en la misma Constitución, que si van contra alguno de estos principios no debería existir. Cualquier normativa que posteriormente a esto se cree tiene que, obviamente, respetar este principio. El hecho de definir que Chile es un Estado social, primera cosa que me da la impresión que puede ir generando un debate un poco más claro, clarificador. Primero, que Chile es un Estado. Lo primero que dice. Claro. No dice varios estados, dice un Estado, y hay dos características fundamentales: social y democrático de derecho. Y ahí, como lo decíamos la vez anterior, las personas comúnmente, o estas noticias que son falsas, dicen, ¿y los deberes? Por defecto los deberes están implícitos en esto. El hecho de usted percibir estos derechos, automáticamente todas aquellas cosas que vayan contra estos derechos son deberes que uno debe cumplir para que estos derechos sean parte de la realidad. El hecho de ser un Estado social es que se van a definir una serie de cosas que se van a denominar derechos sociales, que en artículos posteriores se definen en la nueva Constitución. Y en esos derechos sociales el Estado tiene el deber de que se desarrollen y que usted tenga acceso a esos derechos sociales. Algunos de ellos que puedo recordar fácilmente en este momento aparecen como derecho social: la educación, la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente libre, el derecho al agua, como derechos sociales. ¿Qué significa eso? Que obliga al Estado futuro a que estos bienes no dependan de su capacidad de endeudamiento o pago. Probablemente, porque la nueva Constitución no lo prohíbe, parte de estos derechos, o estos derechos que hoy día tenemos, que entendemos como derechos, se transan en el mercado. Usted tiene que comprarlos. No nos olvidemos que en algún momento, cuando se discutió esta nueva ley de educación pública que existe del año 2018, entraba en el debate y el concepto de gratuidad entró en debate. ¿Por qué en Chile por ley no existe la gratuidad en educación? Porque es anticonstitucional. Porque en Chile actualmente el acceso a la educación es un bien de mercado y tiene ese coste. Entonces, al ser un bien de mercado, tiene que resolverse mediante un subsidio, una beca, pero no
el acceso o no la obligación del Estado a proveerlo. Esto cambia totalmente esa posibilidad y dice, bueno, en estas cuestiones que vamos a definir en la Constitución, el Estado tiene la obligación de proveerlos. Si hoy día o en el texto futuro, si se aprueba, dice que la salud es un derecho social, el Estado tiene la obligación de proveerle esa salud. Y usted no debería estar dependiendo de una rifa, claro, o de un bingo para poder acceder a ese derecho, porque es su derecho por el solo hecho de haber nacido y ser ciudadano de este país. Cuando hablamos de democracia, claramente respeta el principio que hablábamos antes, la deliberación. Ahí ya se está cumpliendo dos elementos fundamentales que dice el acuerdo por la paz que se firma el año 2019 y que crea la ley, que es el concepto de Estado, de democracia, y más adelante aparece república. Y eso da una forma de Estado que debe respetarse, una forma de Estado que debe estar ahí como principio fundamental de la forma en que nos vamos a relacionar nosotros los ciudadanos con el poder del Estado mismo y cómo vamos a permitir que este Estado pueda ser parte de mi diario vivir. Entonces, claramente aquí se van aclarando estos dos elementos fundamentales. Claro. ¿Sí? Y bueno, un concepto que ha sido bien cuestionado y también sí, ha causado mucha polémica. Mucha polémica, es el concepto de Estado plurinacional. Sí, bueno, creo que el concepto más es muy simple de explicar, pero para explicarlo en simple hay que entender todo el trasfondo que viene detrás de esta situación o de este concepto que se instala en la nueva Constitución. Primero, dejar súper claro que el artículo 1 es enfático en decir que Chile es un Estado. Claro. Y dentro de ese Estado hay algunas características. Estado social, democrático, y ahí aparece que es plurinacional. ¿Qué significa eso? Que Chile reconoce inmediatamente dentro de su estructura de Estado las naciones de los pueblos originarios que están en Chile. ¿Qué significa esto? Nosotros actualmente tendemos a pensar o a mirar al pueblo mapuche, al pueblo Rapa Nui o al pueblo Aymara como una etnia, claro, como un acervo cultural, y no le reconocemos como una nación, como un grupo de personas que se pueden autogobernar y autorrelacionarse, porque ellos como pueblo originario, como nación originaria, estaban antes, y que esa es la demanda que ellos hacen. Ellos dicen, a ver, cuando llegaron los españoles a Chile a fundar y cuando se crea el Estado de Chile, el actual Estado de Chile, ya antes de que ellos estuvieran, existían naciones. Y ellos hablan de que le llaman el concepto naciones preexistentes. Ellos dicen que tienen estructura, tienen una forma de gobernar, tienen ancestrales, tienen institucionalidad, tienen economía, tienen lenguaje, tienen forma de relacionarse. Y es ahí donde la nueva carta lleva a incorporar a los pueblos originarios para que en esta estructura de gobierno se les considere también como actores políticos activos, no como actores culturales. Porque hoy día, ¿qué dice la ley? La ley mandata al Estado de Chile a proteger la cultura, claro, no a la agrupación como actores políticos. Entonces, aquí hay un cambio importantísimo en la forma. En el mundo solo hay cuatro países que han incorporado este concepto de una forma directa o de una forma no directa, pero sí evidente en su constitución. Está el estado de Bolivia, de Ecuador. Rusia no ocupa la palabra plurinacional, pero habla de multinaciones. Entonces los incorpora dentro de esta lógica y a la hora de construir política pública va haciendo ciertas segmentaciones. ¿Qué es lo que se ha dicho sobre esto? Es que ellos van a hacer lo que quieran. Ellos no pueden hacer lo que quieran. Se les puede reconocer, se les reconoce en este texto constitucional, se les reconoce como nación, o Chile con plurinaciones dentro del país. Dejar súper claro que hoy día el 12% de los chilenos se declara como parte del pueblo originario. O sea, afecta a una parte mínima de la población esta condición.
Y aquí algunos dicen, pero es que cualquiera puede ser, no cualquiera en Chile puede ser pueblo originario. Y actualmente, si usted quiere obtener un beneficio por ser descendiente de pueblo originario, tiene que acreditar que es descendiente de pueblo originario. Tiene que ir a la CONADI y buscar una serie de documentos que acreditan esa condición. Entonces, bajo esta lógica, ¿qué es lo que uno puede percibir que va a ocurrir? Que tiene que debatirse este principio como parte de lo que se va construyendo. Y aquí hay una cuestión súper importante, que yo lo acabo de decir en el bloque anterior. Chile firmó tratados internacionales, ¿no es cierto? Y uno de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nada, y esto que quede súper claro a nuestros apoderados y a nuestras escuelas, nada de lo que los pueblos originarios puedan construir en su autogobierno o en su forma de construir sociedad puede ir contra estos principios. Entonces, no es que ellos van a hacer lo que estimen conveniente. Claro. Ahí aparecen principios fundamentales en la Declaración de Derechos Humanos. Uno de ellos, que tiene que ver con algo que se ha debatido muchísimo en estos días, que es el derecho a la propiedad, que dicen que el Estado va a poder quitar las propiedades de las personas. Uno de los elementos que establece ahí la Declaración Fundamental de los Derechos Humanos es que las personas tienen derecho a esto, a los bienes, y también tienen derecho a algo tan elemental como es la libertad religiosa, que dicen que esta nueva Constitución podría quitar este derecho. Lo dice la nueva Constitución de manera explícita, pero también está en la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que Chile suscribió en su momento? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos a otros. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta declaración sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Entonces, de forma muy clara, las personas tenemos garantizadas una serie de cosas. Y eso lo establece el artículo 1, porque cuando uno revisa, en su apartado 2 de este artículo 1, señala: la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado. Entonces, nada de lo que se acuerde en esta nueva Constitución y de lo que se quiere hacer a futuro puede vulnerar alguno de estos principios. Entonces, el hecho de tener un Estado plurinacional que reconozca otras naciones, ojo, naciones, no culturas ni movimientos sociales, habla de naciones puntualmente. Y las naciones reconocidas en esta nueva Constitución son solo los pueblos originarios, que son cerca de 8 o 9, no recuerdo los que están ahí. En minutos habló que hasta uno podría inventar una... Correcto, eso es imposible. No. Hay evidencia antropológica en Chile. Esto no se trata de en este relativismo que tanto hoy día lamentablemente a veces afecta la opinión de las personas. No se trata que yo me levanto en la mañana y voy a ser mapuche y el otro día voy a ser Rapa Nui. Tengo que tener una descendencia, tengo que ser parte. Ahí están los pueblos, los pueblos originarios reconocidos en la Constitución. ¿Sí? Y está viendo mapuche, aymara, Rapa Nui, Licanantay, Quechua, Coya, Dieguita, Chanco, Cahuéscar, Yagán y Selkman. Exactamente. Correcto. Ahí están los pueblos que están reconocidos en el actual texto constitucional. Entonces, de una forma es súper explícito esto. Están hasta escrito específicamente. Claro, no es que usted mañana quiera ser Cahuéscar si no tiene evidencia de que es Cahuéscar. O sea, hay una población que ya está declarada y que son grupos reducidos. Correcto. En cada uno de ellos correcto. Son reducidos, tienen una ubicación territorial también. Hoy día no es posible encontrar un asentamiento mapuche en la zona norte. El pueblo mapuche está concentrado en la zona Biobío, Araucanía. Los Selknam no van a estar en la zona norte, ya están los Diaguitas. En Rapa Nui está claramente el pueblo Rapa Nui. Entonces, de alguna manera, no hay que entrar en la caricatura de este principio constitucional, porque si bien la Constitución podrá otorgar una serie de parámetros y derechos que podrán ir construyéndose, nada de lo que ellos acuerden o de lo que
se acuerde puede vulnerar el principio fundamental de los derechos humanos. Y ahí está la base de lo que hoy día se debe discutir como ciudadanía. Claro. Vamos rápidamente al siguiente punto, que el tiempo ya nos pilló ya. República solidaria, paritaria, digna e igual. Sí, bueno, ahí es súper explícito en estos elementos. Dice, bueno, cuando hablamos de república paritaria, es que en este concepto genérico están todos representados de manera paritaria, como hoy día, por ejemplo, existe la actual convención. Hombres y mujeres tienen el mismo cantidad de escaños, que de alguna forma da sentido. ¿Por qué da sentido? Porque nosotros tendemos a pensar hoy día como sociedad de que las mujeres están las posibilidades abiertas, sí, tienen todas las posibilidades. Pero el hecho de que una mujer ya tenga un bebé, automáticamente esas posibilidades se van reduciendo. Requiere una ayuda adicional porque se complica un poco el panorama. Y esto en general tiene que ver con ese tipo de cosas. Cuando hablamos de dignidad, eso es un concepto que se repitió muchísimo en el 2019, y de la igualdad no se refiere al concepto no habla de economía, ojo, no habla de economía. La igualdad habla de igualdad en derechos. Ya, o sea, si usted como ciudadana tiene acceso a justicia, todos tienen acceso a justicia, todos tienen acceso a los derechos sociales que ahí se determinen en la Constitución. Bien, y nos queda el último punto: el Estado debe proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, que es lo que estábamos debatiendo recién. Es una obligación del Estado. Usted puede buscar en su teléfono en este minuto, puede descargar la Declaración de los Derechos Humanos, y ahí están claramente definidos cuáles son lo que nosotros podemos contar como personas, y de esa manera obviamente tener garantías, que es lo que nosotros siempre deberíamos buscar y esperar del Estado. Acá se habla de un Estado ambientalmente conectado con las personas, que eso es muy importante a futuro. Hoy día cada vez que se contamina vamos perdiendo espacio como humanidad, y eso sin duda nos va perjudicando como ciudadanos. Bien, pues no sé si ¿queda algo más ahí? No, queda mucho que conversar, sí, pero en el tiempo vamos a... En estos puntos que hoy día hemos podido tratar, súper importante que nos informemos. Puede descargar el borrador de la nueva Constitución en chileconvención.cl. También los derechos humanos, ¿no es cierto?, para que podamos estar informados. Correcto. Podamos estar bien informaditos. Si lo necesita, puede escribirnos también a nuestro número, y se lo podemos enviar en PDF. Sí, o puede ver ahí el código QR y lo descarga inmediatamente también, para que tenga el texto oficial, ¿no es cierto? Teléfono. Así que muchas gracias, don Levi, por estar este miércoles con nosotros, el día miércoles que hablamos sobre este tema súper importante, porque se viene algo muy decisivo para nuestro país, y es importante que estemos todos informados de buena forma. Y desde ya hacemos la invitación a que nos puedan escribir ese número que está apareciendo en pantalla, para que le puedan hacer unas preguntas, ¿no? Ese número tiene más números, ¿no? No, está bien. Está bien. Sí, está bien. Lo chequearon ya. Sí. Recuerden que el otro miércoles vamos a estar, seguimos con esta conversación, por lo tanto puede enviarnos mensajes si tiene dudas o consultas, y vamos a ir aclarando todos estos puntos. Me están diciendo por interno que a lo mejor le pusieron un número más para que no envíen preguntas. Yo creo que ahí está el tema. Pero vamos a revisar. No pueden escribir por interno. Sí, es que hay un error. No. Yo agradecido este espacio. Aquí no estamos buscando que la gente se incline por alguna de las opciones. Lo que buscamos es que se discuta lo que está ahí en el texto, claro. Que nos informemos, y si alguna de los articulados que están ahí a mí como ciudadano no me parecen correctos, bueno, podré emitir mi sufragio, pero fundadamente, y así sacamos de la posibilidad del debate estas noticias falsas que tan mal le hacen finalmente a la posibilidad que tenemos hoy día de conversar, que no estamos demonizando nada, aquí no se juega la vida de nadie, simplemente es la posibilidad de acordar una realidad bajo ciertos principios fundamentales que como ciudadanos podemos nosotros convivir. Así que muchas gracias, y el próximo miércoles nos vemos nuevamente. Y aprovechar el espacio para que la gente nos pueda hacer las preguntas que quiera, para salir de la duda. Sí, por favor, sería muy bueno eso. Así es que muchas gracias, queridos vecinos de la comuna de Cabrero. Nos veremos el día viernes. Seguimos nosotros con más Escuela Activa Radio TV. Saludamos a todos. Nos han enviado cariñosos saludos. Yesenia, de acá de Cabrero. Nos ven en San Pedro de la Paz. Allá saludos a Vicente y Álvaro. Así que muchas gracias, Pablito. Que tengas un excelente día, don Levi. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.